El príncipe dragón solo comía de su mano. Era su hermana muerta renacida. Antes de sumergirnos en esta historia, dejen un comentario rápido y díganme desde dónde están viendo. Realmente ayuda a apoyar el canal. La cámara de alimentación se extendía vasta y fría, sus paredes talladas en piedra de obsidiana que parecía tragarse la luz misma. Sarah Morgan estaba de pie en el centro, sosteniendo una bandeja de plata cargada de carnes preparadas, con las manos temblorosas a pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme. A su alrededor, las mentes más brillantes del Consejo Galáctico observaban en silenciosa anticipación, esperando a ver si lo imposible finalmente sucedía. El príncipe dragón no había comido en 47 días. Su nombre era Vero y se estaba muriendo. El consejo lo había intentado todo. Trajeron exquisiteces de 1000 mundos, preparadas por maestros cocineros cuyas habilidades eran legendarias en todos los sistemas estelares. Emplearon telépatas para calmar su mente, sanadores para examinar su cuerpo y diplomáticos para negociar con su conciencia. Nada funcionó. El príncipe dragón, último linaje real de Draenheim, simplemente apartó su enorme cabeza escamosa de cada ofrenda y se sumió en su dolor. Sarah era una xenobióloga recién salida de la academia, asignada a la delegación del consejo por pura casualidad. Había estado catalogando muestras minerales en las cubiertas inferiores cuando llegó la llamada de socorro. El investigador principal había enfermado de flujo regeliano. Sarah era la única sustituta disponible, la única con credenciales básicas en xenobiología que se encontraba en la estación en ese preciso momento. No tenía entrenamiento especial con dragones, ni experiencia con la realeza, y ciertamente ninguna razón para creer que podría triunfar donde los mejores de la galaxia habían fracasado. Sin embargo, allí estaba porque alguien tenía que intentarlo. Vero yacía enroscado en el rincón más alejado de la cámara, sus escamas brillando con una tenue luz peteriana que denotaba enfermedad y desesperación. Era enorme, medía fácilmente 60 metros desde el hocico hasta la cola, con alas capaces de ocultar soles y garras que habían atravesado el casco de una nave espacial. Pero ahora esas alas yacían plegadas contra sus costados como sueños rotos, y esas garras se clavaban lánguidamente en el suelo de piedra. El embajador Telen, un centurión alto con 4 brazos y piel como cobre pulido, se inclinó hacia Sarah. Su voz era un susurro, pero ella podía oír la desesperación en cada sílaba. El dragón se unió a su hermana Kale desde el momento de la eclosión. Explicó, los gemelos son raros entre los dragones, preciosos inconmensurablemente. Cuando ella murió en la colisión de un asteroide hace 6 ciclos lunares, algo se rompió en su interior que no podemos alcanzar con la medicina ni la diplomacia. Rechaza todo contacto, todo sustento. Los especialistas creen que ha elegido seguirla a la muerte, como hacen algunas parejas unidas. Tenemos quizás 3 días antes de que sus órganos comiencen a fallar permanentemente. Sarah miró a la magnífica criatura y sintió que el corazón se le encogía al reconocerla. Entendía la pérdida de una forma que iba más allá del conocimiento académico. Su propio hermano Marcus había muerto cuando ella tenía 16 años, en un accidente de transbordador en Europa que aún la atormentaba en sueños con su aleatoriedad sin sentido. Recordaba el vacío que siguió, el sabor a ceniza que la comida le había dado durante meses, la forma en que el mundo parecía perder todo color y significado. Recordaba estar tumbada en la cama, mirando al techo, preguntándose si el dolor dejaría de ser tan agudo e inmediato. Dio un paso al frente. Los miembros del consejo se tensaron. Varias manos se acercaron a los comunicadores de emergencia. Vero había atacado a la última persona que se acercó demasiado, un diplomático Borton llamado Kesix, quien se había acercado con seguridad y condolencias formales. El dragón casi lo mató con una ráfaga de fuego de plasma que le dejó quemaduras de 3er grado en el 40% del cuerpo. Desde entonces, todos mantuvieron una distancia respetuosa, hablando con Boque desde detrás de barreras de energía o a través de proyecciones holográficas. Pero Sarah se movía despacio, con cuidado,
Sus pasos resonaban en el espacio cavernoso con un ritmo que le recordaba los latidos de su propio corazón. Sostenía la bandeja ante ella, no como un arma ni una herramienta, sino como una ofrenda, como una plegaria hecha tangible. Pensó en Marcus, en las comidas que su madre había preparado en aquellos oscuros días tras su muerte. Comidas que Sara apenas había probado, pero que representaban el amor y la perseverancia ante un dolor insoportable. Cuando estaba a 6 metros de distancia, el ojo de Veroa se abrió. Era enorme, más grande que todo el cuerpo de Sara, y estaba lleno de una galaxia de colores que se arremolinaban y cambiaban como gemas vivientes. Oro, ámbar y un rojo volcánico intenso con destellos violetas y verdes que reflejaban la luz de los soles artificiales de la cámara. El ojo se fijó en ella con el peso de siglos, y Sara sintió la presión de su atención como una fuerza física que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. No dejó de caminar. 3,5 metros. Podía sentir el calor que irradiaban sus escamas. Olas de energía térmica que le hacían sudar la frente y le pegaban el uniforme a la espalda. Podía oler el azufre y el humo que se aferraban a su enorme figura, el aroma a chimeneas volcánicas y piedra quemada. El consejo contuvo la respiración. El embajador Telen tenía la mano en su comunicador, 2 dedos ya sobre el botón de extracción de emergencia. Después de que el mar cerrara 4 de sus 6 ojos, incapaz de ver lo que estaba seguro que sería una tragedia, Sara se arrodilló y colocó la bandeja en el suelo entre ella y el dragón. El movimiento fue suave, reverente, como si estuviera colocando flores en una tumba. Entonces hizo algo que provocó un grito de horror en todo el consejo. Extendió la mano desnuda y la colocó directamente sobre el hocico de Veroa, sobre unas escamas que brillaban con un calor apenas contenido. Sus escamas estaban calientes, casi quemando, pero ella no se apartó. El calor le quemó la palma, y sabía que luego le saldrían ampollas, pero el dolor se sentía apropiado de alguna manera, como un pequeño precio a pagar por la conexión. Sintió la sorpresa del dragón recorriéndolo, una oleada de conmoción que recorrió su cuerpo serpenteante desde la nariz. Sintió como sus enormes músculos se tensaban, enroscándose bajo una piel acorazada como cables de acero tensándose. Por un instante, eso se prolongó hasta la eternidad. Pensó que había cometido un error fatal, que la siguiente sensación sería fuego, dientes o la presión aplastante de una garra. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Un recuerdo cruzó su mente con la vívida intensidad de una experiencia vivida, no recordada, sino revivida. Se vio a sí misma como otra persona, alguien más pequeña y delicada, cubierta de escamas violeta pálido. Corría por pasillos de cristal y luz. Pasillos de cristal y luz. Su risa resonaba en las paredes, que la reflejaban 1000 veces. A su lado corría un joven dragón, apenas del tamaño de un caballo grande, con escamas del intenso carmesí de la sangre fresca o las cerezas maduras. Sus ojos brillaban con una alegría sin complicaciones mientras la perseguía. Sus alas aún no eran lo suficientemente grandes para volar, pero se extendían en un juego exuberante. El amor entre ellos era puro y absoluto. Ese tipo de vínculo que no conoce dudas ni vacilaciones, que simplemente existe como una verdad fundamental del universo. El recuerdo no era suyo, pero sentía cada emoción con una claridad cristalina. La alegría, la seguridad, la certeza absoluta de que siempre se tendrían el uno al otro, de que nada podría separarlos porque eran 2 mitades de una misma alma. El recuerdo provenía de Boque. Sara comprendió entonces lo que el consejo había pasado por alto en su pericia y sofisticación. Los dragones no se comunicaban solo con palabras, pensamientos o mensajes telepáticos. Se comunicaban con sentimientos, con experiencias compartidas, con el profundo reconocimiento de un ser por otro. Hablaban en el lenguaje de la emoción y la memoria, un lenguaje que trascendía especies y culturas. Vero le había mostrado su dolor al mostrarle primero su amor. Y al hacerlo, había abierto una puerta que había estado sellada desde la muerte de Kale. Habló en voz baja, apenas un susurro, pero sabía que él podía oírla.
Cada escama de su cuerpo estaba en sintonía con la vibración y el sonido. Yo también tuve un hermano, dijo. Se llamaba Marcus. Tenía 17 años cuando murió, solo 17. Le encantaban los chistes malos, de esos que hacían que todos se quejaran. Y nunca recordaba atarse bien los zapatos. Siempre se tropezaba con sus propios cordones. Yo solía burlarme de él por eso. Se le quebró la voz e hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Cuando él murió, pensé que yo también moriría. Pensé que el dolor nunca se detendría, que llevaría este peso aplastante en el pecho el resto de mi vida. Durante meses, apenas comí. La comida no sabía a nada, a ceniza y cartón. Mi madre cocinaba mis platos favoritos y yo me quedaba allí sentada mirándolos, incapaz de dar más que unos pocos bocados, porque cada trago se sentía como una traición. Como si disfrutaba de algo, incluso de la comida, de alguna manera estuviera deshonrando su memoria. La mirada de Veroa permaneció fija en ella, y sintió otra oleada de emoción emanar de él. Esta teñida de reconocimiento y curiosidad. Él comprendió. Sabía exactamente lo que ella describía porque lo estaba viviendo ahora. Pero aprendí algo, continuó Sara, y su voz se hizo más fuerte, más segura. Tomó un trozo de carne de la bandeja, algo que parecía provenir de una bestia tereliana de 6 patas, preparada con cuidado y sazonada. Lo sostuvo entre ellos, con las manos firmes ahora, su miedo transformado en propósito. Las personas que amamos nunca nos abandonan del todo. En realidad, no. Perduran en lo que nos enseñaron y en cómo nos cambiaron, en el amor que nos dieron y que llevamos consigo en cada momento posterior. Acercó la carne a la boca de Veroa, lo suficientemente cerca como para ver las crestas individuales de sus colmillos, cada una tan larga como su antebrazo. Su mano estaba firme ahora, todo temblor había desaparecido. Tu hermana no querría que la siguieras. Querría que vivieras. Querría que llevaras su recuerdo adelante, que la honraras convirtiéndote en todo lo que ella creía que podía ser. Y ella creyó en ti completamente. Puedo sentirlo en el recuerdo que me mostraste. Pensó que eras capaz de cualquier cosa. Durante un largo instante, no ocurrió nada. La cámara quedó en silencio, salvo la quietud, el zumbido de los sistemas ambientales y la respiración superficial de los miembros del consejo que observaban. Sara sostenía la ofrenda. El brazo comenzaba a dolerle por la posición extendida, los músculos le ardían por el esfuerzo de permanecer inmóvil. Pero no la bajó. La sostendría hasta que se le cayera el brazo si era necesario. Tras ella, oía al embajador Telen susurrar oraciones en su lengua materna. Palabras antiguas destinadas a guiar a las almas en transiciones difíciles. Entonces, lenta, casi tentativamente, como alguien que intenta tocar algo que cree perdido para siempre, las mandíbulas de Veroa se abrieron. El movimiento fue tan gradual que al principio Sara pensó que lo estaba imaginando. Pero no, su boca se abría, revelando hileras de dientes cristalinos que captaban la luz y la dispersaban en arcoíris. Su lengua, áspera y escamosa, se extendió ligeramente. Tomó la carne de su mano con sorprendente delicadeza. Sus dientes nunca tocaron su piel, moviéndose. Masticó 1, 2 veces, el movimiento mecánico al principio, como si hubiera olvidado cómo. Luego tragó. Su mirada no se apartó de su rostro, buscando en su expresión algo que ella no podía identificar. Sara sintió las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes e inmediatas, pero sonreía a través de ellas. El alivio fue tan intenso que la hizo sentir mareada. Tomó otro trozo de carne y se lo ofreció. Veró que lo tomó, esta vez con menos vacilación. Luego otro y otro. Detrás de ella, el embajador Telen lloraba en silencio, con los antebrazos alrededor del torso en el gesto típico de la emoción abrumadora. Otros miembros del consejo se abrazaron, su alivio palpable en la atmósfera repentinamente cargada. El doctor Elmar abrió los 6 ojos y comenzó a tomar lecturas médicas frenéticamente.
Sus instrumentos pitaban y chirriaban con datos sobre la mejora de los signos vitales de Veroa. Pero Sara no les prestó atención. Todo su mundo se había reducido al dragón que tenía delante y a la frágil conexión que habían forjado, tan delicada y preciosa como el cristal hilado. Lo alimentó pieza por pieza, consumiendo toda la bandeja, hablando en voz baja todo el tiempo. Le habló de Marcus, de la vez que intentó construir un cohete en su patio trasero siguiendo las instrucciones de un viejo videotutorial y casi incendió el garaje. Le contó cómo Marcus se había reído. Incluso cuando llegaron los bomberos, incluso mientras su madre gritaba con una mezcla de alivio y rabia porque él siempre había encontrado alegría en sus errores tanto como en sus aciertos. Le contó sus recuerdos favoritos. La vez que Marcus se quedó despierto toda la noche ayudándola a estudiar para su examen final de xenobiología, aunque no entendía nada, solo leyendo sus fichas y haciendo ejercicios cada vez más ridículos. La vez que golpeó a un abusón que la acosaba en la escuela, ganándose una suspensión y un sermón de su padre, pero sin arrepentirse ni una sola vez de su decisión. La vez que ahorró su paga durante 6 meses para comprarle un telescopio para su cumpleaños porque sabía que soñaba con ver las estrellas de cerca. Y de alguna manera, sin palabras, Vero compartió sus propias historias con ella. Sentía sus recuerdos como sueños despiertos, imágenes que florecían en su mente con perfecta claridad. La amabilidad de Kale, la forma en que siempre había tenido tiempo para las crías de dragón más pequeñas, enseñándoles a volar, su feroz inteligencia, la forma en que podía resolver problemas que desconcertaban a las mentes más brillantes del consejo, viendo conexiones y patrones ajenos. Extrañaba la forma en que siempre había creído en Vero. Incluso cuando él dudaba de sí mismo, cuando se sentía inadecuado comparado con el legado de su linaje real, ella le había dicho que la grandeza no consistía en cumplir con las expectativas, sino en ser fiel a uno mismo, en encontrar su propio camino, incluso si se apartaba de la tradición. Cuando la bandeja estuvo vacía, cada pieza consumida, Vero levantó su enorme cabeza y miró a Sara con lo que ella solo pudo describir como gratitud mezclada con asombro. Entonces habló, su voz como un trueno y música combinados, resonando no solo en sus oídos, sino en sus huesos, vibrando a través de su esqueleto hasta que sintió como un diapasón golpeado en perfecta armonía. «Llevas la misma luz que ella», dijo. Y cada palabra parecía tener peso y significado más allá de su simple definición. El mismo reconocimiento del dolor ajeno. La misma negativa a abandonar la esperanza incluso en la oscuridad. El mismo coraje para tender la mano cuando hacerlo podría costarte todo. Sara extendió la mano y le tocó el hocico de nuevo, sintiendo el calor que ya le había dejado pequeñas ampollas en la palma, pero sin importarle el dolor. No soy ella, dijo con dulzura. Nunca podré ser ella. Solo soy Sara, una xenobióloga que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Pero puedo ser tu amiga si me lo permites. Puedo ser alguien que entienda por lo que estás pasando porque yo también he pasado por eso. Boque guardó silencio un momento. Su enorme pecho subía y bajaba con respiraciones que sonaban como tormentas lejanas. Luego bajó la cabeza hasta que sus ojos quedaron a la altura del rostro de Sara, tan cerca que pudo ver su propio reflejo en sus profundidades arremolinadas, ver las lágrimas en sus mejillas y la determinación en su expresión. La palabra humana para lo que Kale era para mí no existe en tu idioma, dijo lentamente. Alma gemela se acerca, pero no es suficiente. Llama gemela captura algo, pero pierde la profundidad. Ella era mi otro yo, el espejo en el que vi mi propia alma. Pero tal vez, continuó, y algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos. Tal vez la palabra amiga sea un lugar para empezar a construir algo nuevo. Durante las semanas siguientes, Sara regresó a la cámara de alimentación todos los días a la misma hora. Su horario se reorganizó en torno a esta nueva responsabilidad que no había elegido, pero que no podía abandonar. Y cada día, Vero comería solo de su mano, no de la de otros xenobiólogos. No importaba cuán calificado,
no por los sistemas de alimentación automatizados ni por las comidas cuidadosamente preparadas que se dejaban al alcance, sino por Sara. El consejo estaba desconcertado. Esperaban que, una vez que Baroque volviera a comer, recuperara sus hábitos alimenticios normales, su independencia y Sara pudiera retomar sus tareas originales, catalogar las composiciones minerales. En cambio, el vínculo entre humano y dragón parecía profundizarse día a día, convirtiéndose en algo que los científicos del Consejo no podían explicar ni predecir adecuadamente. El doctor Elmar, un médico regeliano con 6 ojos que podían ver en múltiples espectros y una expresión perpetuamente escéptica por la que su especie era famosa, realizó todas las pruebas que se le ocurrieron. Analizó las feromonas de Sara, analizó su sangre en busca de marcadores químicos inusuales y escaneó sus patrones cerebrales durante las sesiones de alimentación. Incluso secuenció su genoma 2 veces, buscando cualquier peculiaridad genética oculta que pudiera explicar su conexión única con Baroque. Después de 3 semanas, presentó sus hallazgos. No hay explicación biológica, anunció, mientras sus 6 ojos parpadeaban en diferentes patrones para expresar su confusión y frustración. El humano no posee feromonas que atraigan a dragón, sin habilidades psíquicas que podamos detectar. A pesar de haberla probado con todos los métodos conocidos por la ciencia del Consejo, no hay marcadores genéticos que expliquen este vínculo. Sus patrones neuronales son completamente típicos de una humana de su edad y educación. Sin embargo, el vínculo es innegable y se fortalece. Proyectó imágenes holográficas de escáneres cerebrales que mostraban los patrones sincronizados entre Sara y Baroque durante las sesiones de alimentación. Sus ritmos neuronales se alinean de maneras que deberían ser imposibles, continuó. Se sincronizan en frecuencias que cruzan las barreras de las especies. Esto no tiene precedentes en todas nuestras bases de datos. El embajador Telen, quien había estado observando estos acontecimientos con la atención de quien ha pasado siglos estudiando las relaciones entre las especies, propuso una teoría que incomodó a varios miembros del Consejo. Quizás sugirió que es precisamente porque ella es común que existe la conexión. Piensen en lo que hicimos antes de que llegara Sara. Enviamos maestros chefs que se acercaron con orgullo por sus logros culinarios. Enviamos telépatas que se acercaron con confianza en sus habilidades mentales. Enviamos diplomáticos que se acercaron con seguridad en sus habilidades de persuasión. Todos los expertos que enviamos se acercaron barroco, con la suposición de que sus habilidades, su entrenamiento y sus credenciales podrían curarlo. Telen señaló las grabaciones holográficas de la primera interacción de Sara con Faro. Pero esta joven se acercó con solo empatía y dolor compartido. No intentó curarlo. No ofreció soluciones ni estrategias. Simplemente lo comprendió. Afrontó su dolor con el suyo propio y dijo, en esencia, conozco esta oscuridad. He recorrido este camino y sobreviví. Quizás eso era lo que necesitaba. No experiencia, sino reconocimiento. El Consejo debatió las implicaciones durante días. Se suponía que la asignación de Sara sería temporal, una medida provisional hasta que se pudieran tomar las medidas necesarias. Pero cada vez era más evidente que no podía irse. La salud de Veroa mejoraba a diario, sus escamas recuperaban su brillo natural y sus movimientos se volvían más fluidos y decididos. Pero seguía siendo emocionalmente frágil, propenso a periodos de melancolía que solo Sara parecía capaz de disipar. El equipo médico del Consejo temía que si Sara desaparecía repentinamente, Baroque pudiera recaer por completo, renunciar de nuevo a la vida, y esta vez, lograr seguir a Cale a muerte. La propia Sara se sentía profundamente confundida con la situación. Tenía sus propios proyectos de investigación pendientes, sus propias aspiraciones profesionales que no incluían convertirse en cuidadora permanente de un dragón afligido. Quería estudiar la composición mineral de exoplanetas recién descubiertos para contribuir a la comprensión de la humanidad sobre cómo se formaban los diferentes elementos en diversas condiciones estelares. Soñaba con hacer descubrimientos que impulsaran el conocimiento científico, con ver su nombre en las revistas y bases de datos.
Una noche, mientras preparaba la comida de Beroa en la cocina de la estación, una gran sala llena de utensilios de cocina de docenas de mundos, el embajador Telen la encontró. Cortaba carne metódicamente en porciones precisas. Sus movimientos eran automáticos tras semanas de repetición. Parecías preocupada, observó. Sus antebrazos se doblaron en una postura que su especie solía indicar preocupación y disposición a escuchar. Sara no levantó la vista de su trabajo. El cuchillo en su mano hacía cortes limpios y eficientes. Soy esencialmente una prisionera, dijo en voz baja. Es decir, son muy educados al respecto. Nadie ha dicho que no pueda. Vete. Pero eso es lo que es. No puedo irme porque un dragón podría morir si lo hago. Así que estoy atrapado aquí, alimentándolo a diario, poniendo mi propia vida en suspenso indefinidamente. Los 4 brazos de Telen se desplegaron y volvieron a desplegarse en un patrón diferente, uno que indicaba una consideración atenta. Esa es una forma de ver la situación, dijo con cuidado. Otra forma es que se te ha dado algo extraordinariamente raro, algo que la mayoría de los seres buscan toda su vida sin encontrar. La confianza de un príncipe dragón no es poca cosa. A lo largo de la historia registrada, quizás una docena de seres han logrado lo que tú has logrado, y la mayoría eran otros dragones. Has cruzado una barrera de especies que se creía casi impenetrable. Sara finalmente lo miró, y Telen pudo ver el agotamiento en sus ojos, el peso de una responsabilidad no deseada. Pero yo no pedí esto, dijo, y ahora su voz tenía un dejo de frustración. No soy especial. No soy el elegido ni el héroe profetizado ni ninguna de esas tonterías de los cuentos antiguos. Solo soy alguien que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto y comprendió el dolor por la pérdida de mi hermano. Eso no me califica para ser un guardián de dragones ni en lo que se haya convertido esto. La expresión de Telen se suavizó. Su piel cobriza pareció brillar con más calidez bajo la luz artificial de la cocina. Eso es precisamente lo que te hace especial, dijo con dulzura. No buscas gloria ni reconocimiento. No quieres que se canten canciones sobre tus hazañas ni que tu nombre quede grabado en los grandes archivos. Simplemente viste a un ser sufriendo y elegiste ayudarlo sin esperar nada a cambio. Esa es la cualidad más rara del universo. La mayoría de los seres están motivados por la ganancia, el progreso, por el deseo de ser recordados. Pero actuaste por pura compasión. Por eso Vero confía en ti. A medida que las semanas se convertían en meses, Sara se adaptaba gradualmente a su nueva realidad. Aunque no sin un conflicto interno constante, aprendió a interpretar los estados de ánimo de Beroa con mayor precisión, comprendiendo los sutiles cambios en su coloración que indicaban su estado emocional. Cuando sus escamas se oscurecían hacia el carbón, se deslizaba hacia la melancolía y necesitaba una conversación amable. Cuando se iluminaban hacia el carmesí, se sentía con más energía y deseaba una conversación intelectual. Cuando adquirían un tinte violeta, pensaba en Kale y necesitaba a alguien que simplemente estuviera presente con él en su dolor. Descubrió que los dragones tenían sentido del humor, a menudo oscuro y absurdo. Vero disfrutaba especialmente de los juegos de palabras en diferentes idiomas. Sara le enseñó el humano, modismos, que él encontraba entretenidos. A cambio, le enseñó los armónicos del canto dracónico, que ella aprendió a comprender aunque no podía producir los sonidos por sí misma. El ritual de alimentación en sí mismo evolucionó más allá de su propósito original. Al principio, había sido puramente funcional, simplemente alimentar a Boque para mantenerlo con vida. Pero gradualmente, se convirtió en algo más, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos llegaron a apreciar. Hablaban durante horas, Sara sentada con las piernas cruzadas en el suelo mientras la enorme cabeza de Beroa descansaba cerca, con la mirada fija en su rostro con una atención inquebrantable. Ella le habló de la tierra, de la lluvia y los océanos, y del olor a hierba después de una tormenta. Le describió la nieve, que le fascinó porque Draenheim no tenía hielo, solo roca volcánica y cristal. Habló de música y arte,
de literatura y filosofía humanas, de cómo la humanidad había luchado, peleado y arañado su camino desde un solo planeta hasta las estrellas. Él le habló de Draenheim, de montañas que cantaban con los vientos solares, sus picos de cristal vibrando a frecuencias que creaban etéreo música audible a miles de kilómetros de distancia. Describió cristales que crecían a partir de formaciones de luz estelar que absorbían longitudes de onda específicas y se desarrollaban en patrones geométricos de una complejidad imposible. Habló de la filosofía de los dragones, de su creencia de que la conciencia era el universo intentando comprenderse a sí mismo, de que cada ser pensante era una perspectiva única a través de la cual la realidad podía experimentarse y explorarse. Un día, varios meses después de profundizar su amistad, Beroj la sorprendió con una pregunta que parecía surgida de la nada. Habían estado discutiendo los conceptos humanos del más allá, las diversas creencias de las diferentes culturas sobre lo que sucede después de la muerte. ¿Crees en la reencarnación?, preguntó con voz pensativa y ligeramente vacilante. Sara hizo una pausa en la preparación de su comida. Un plato particularmente complejo que requería una sincronización precisa. Consideró la pregunta seriamente, sabiendo que Boque nunca hacía preguntas casuales. Todo lo relacionado con los dragones tenía un significado complejo. No lo sé, admitió finalmente. Fui criada como cristiana, me enseñaron a creer en el cielo y el infierno, que tenemos una vida y un juicio. Pero el universo es más extraño de lo que imaginamos. He visto cosas en mis viajes que desafían cualquier suposición. Así que tal vez la reencarnación es real. Tal vez la conciencia se recicla de maneras que no entendemos. ¿Qué preguntas? Boque guardó silencio un largo instante y Sara reconoció esa quietud como el equivalente dragón a armarse de valor. A veces decía lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, cuando te miro, la veo a ella. No físicamente. No te pareces en nada a Kale. Tu especie, tu forma, tus gestos son todos diferentes. Pero en algo más profundo, en algo que me faltan palabras para describir, son similares. La amabilidad, la comprensión, la forma en que ves el mundo y encuentras belleza en las pequeñas cosas, la forma en que te niegas a renunciar a las personas incluso cuando ellas mismas se han dado por vencidas. Sara sintió un nudo en la garganta por la emoción. Dejó los utensilios de cocina y se giró para mirarlo de frente. ¿Crees que soy Kale renacida?, preguntó con suavidad. No sé qué pensar, admitió Vero. Y pudo oír la confusión y la esperanza entrelazadas en su voz. La filosofía dragón enseña que las almas son energía, y la energía no puede ser destruida por las leyes físicas, solo transformada. Cambia de forma, cambia de configuración, pero persiste. Quizás algún eco de ella te llegó. Quizás cuando murió, un fragmento de lo que era se convirtió en parte de lo que eres. O quizás y su voz se apagó. Quizás simplemente soy un hermano en duelo que ve lo que desea ver, que encuentra consuelo en falsos patrones. Sara se levantó y se acercó a él, colocando la mano sobre su hocico como aquel primer día, sintiendo el calor familiar, el pulso constante de la vida bajo las escamas. ¿Importa?, preguntó con una voz llena de gentil honestidad. Si estoy conectado con ella o no, si llevo algún fragmento de su alma o simplemente soy alguien que te la recuerda, ¿cambia eso lo que tenemos aquí? Estoy aquí ahora. Elijo estar aquí. Elijo cuidarte, alimentarte, acompañarte en tu dolor y tu alegría. Esa elección es real, independientemente de las fuerzas cósmicas o las conexiones místicas. Los ojos de Veroa se llenaron de emoción, los colores cambiaron y se fundieron como el aceite en el agua. Esa elección lo es todo, dijo en voz baja, porque la elección implica libertad y la libertad implica valor. Si fueras Kale renacida, si alguna fuerza cósmica te obligara a cuidar de mí, entonces tus acciones estarían predeterminadas, sin sentido. Pero saber que eliges esto, que podrías alejarte en cualquier momento, pero no lo haces, eso le da a tu presencia peso y significado más allá de lo que cualquier profecía o destino podría proporcionar.
El gran avance en su relación llegó varias semanas después, un día en que Sara llegaba tarde. La había retrasado una reunión del consejo que abogaba apasionadamente por una mejor financiación para la investigación xenobiológica. Sara había pasado 2 horas defendiendo apasionadamente el valor de la comprensión sobre la explotación del conocimiento por sí mismo en lugar de solo para su aplicación práctica. Para cuando llegó a la cámara de alimentación, casi 1 hora después de su horario habitual, Vero caminaba de un lado a otro ansiosamente. Su cola se movía de un lado a otro, dejando nuevas marcas en el suelo. Sus escamas se habían oscurecido hasta convertirse en carbón, lo que indicaba angustia. Por un momento, al verlo así de agitado, Sara sintió un arrebato de culpa y miedo, preocupada de que su tardanza le hubiera causado un sufrimiento genuino. «Disculpen», gritó al entrar, ligeramente sin aliento por las prisas. El consejo se estaba mostrando particularmente testarudo hoy, discutiendo sobre presupuestos y prioridades como si tuvieran todo el tiempo del universo para tomar decisiones. Para su sorpresa, Vero rió. Un sonido como un trueno controlado que resonó por la cámara e hizo que pequeñas partículas de polvo de piedra cayeran del techo. «El consejo siempre es testarudo», dijo, con la voz llena de diversión en lugar de ira. Es su característica definitoria, quizás su único rasgo verdaderamente universal en todas las especies. La testarudez parece ser un prerequisito para el poder político. No ven el valor del conocimiento por sí mismo, dijo, moviendo las manos con eficiencia, con gestos familiares. Todo debe tener una aplicación práctica inmediata, un retorno inmediato de la inversión. Intenté explicarles que comprender la biología alienígena es crucial para la diplomacia, que no se puede negociar eficazmente con seres que no se comprenden del todo, pero seguían dando vueltas a los acuerdos comerciales y contratos de defensa. Boque escuchaba atentamente, siguiendo sus movimientos con la mirada mientras ella preparaba la comida. Cuando terminó de hablar, él dijo algo que la hizo detenerse y reflexionar. «Me recuerdas a Kale de una manera que no había comprendido del todo hasta ahora». También se sentía frustrada por quienes no veían más allá de las ganancias inmediatas, más allá del próximo acuerdo comercial o del próximo ciclo electoral. Creía que la comprensión era la base de la paz, que la verdadera diplomacia requería paciencia y un interés genuino por otras culturas. Pasó años estudiando filosofía humana. ¿Sabías eso? Encontraba a tu especie fascinante por tu capacidad tanto de creación como de destrucción. Tu capacidad de ser cruel y compasivo a la vez. Sara lo miró con atención, y de repente comprendió algo fundamental que se había estado gestando durante meses. «Ya no solo sobrevives», dijo en voz baja. «Te estás recuperando. Piensas en ella sin sentir solo dolor. Recuerdas sus pasiones, sus intereses, las cosas que le importaban. Eso es progreso». Los ojos de Veroa se iluminan en varios tonos, pasando del carbón oscuro a un carmesí más cálido. «Quizás sí», asintió en voz baja. «O quizás ambos nos estamos recuperando juntos, ayudándonos mutuamente a encontrar un camino que honre nuestras pérdidas y abrace nuestro futuro». Esa noche, tumbada en sus aposentos a bordo de la estación, Sara no pudo dormir. Miró al techo. Había subido a esta estación esperando catalogar rocas para añadir pequeñas notas a pie de página a la vasta base de datos de conocimiento científico. En cambio, había encontrado un propósito, una conexión y algo que se sentía sorprendentemente como una familia. A la mañana siguiente, solicitó una reunión formal con el embajador Telen. Entró en su oficina, un espacio decorado con artefactos de cientos de mundos. Telen le hizo un gesto para que se sentara, con los antebrazos dispuestos en una postura que indicaba atención receptiva. «Quiero proponer algo», le dijo Sara sin preámbulos. «Algo que podría parecer poco convencional, pero creo que podría cambiar la forma en que el Consejo aborda ciertos tipos de conflictos y crisis». Telen se reclinó en su silla. Su piel cobriza reflejaba la luz. «Te escucho».
Quiero establecer un nuevo protocolo diplomático para crisis donde la comprensión emocional sea más importante que la experiencia. Un programa de capacitación que enseñe a los diplomáticos a reconocer el trauma y ofrecer empatía genuina. ¿Y quieres liderar este programa?, preguntó Telen, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Quiero crearlo y capacitar a otros para que lo lleven adelante. Sara aclaró. El Consejo siempre envía expertos, especialistas, personas con credenciales, formación y décadas de experiencia. Pero a veces lo que se necesita no es experiencia, sino empatía. A veces la solución no se encuentra en el conocimiento, sino en el reconocimiento, en ver realmente el dolor ajeno y reconocerlo sin intentar solucionarlo de inmediato. Se inclinó hacia adelante. Su intensidad era evidente en su postura y tono. La galaxia está llena de conflictos que no se pueden resolver con tratados ni tecnología. Guerras que comienzan por malentendidos, disputas comerciales que se intensifican porque ninguna de las partes se siente escuchada. Situaciones de primer contacto que salen mal porque nos acercamos con suposiciones en lugar de con franqueza. ¿Y si tuviéramos personal capacitado específicamente para abordar las dimensiones emocionales y psicológicas de estas crisis? Telen guardó silencio un buen rato, moviendo los brazos en diversas configuraciones mientras pensaba. Luego dijo, «Has aprendido mucho del príncipe dragón». Sara sonrió levemente. «Hemos aprendido el uno del otro. De eso se trata, ¿no? La verdadera conexión es mutua». La propuesta pasó por múltiples niveles de la burocracia del Consejo, debatiéndose en cámaras y comités de varios sistemas estelares. Algunos miembros del Consejo se mostraron escépticos, argumentando que sería mejor invertir los recursos en la formación diplomática tradicional. Otros vieron el potencial de inmediato. Finalmente, tras 3 meses de debate y revisión, la propuesta fue aprobada. Sara se convirtió en la directora de la nueva iniciativa de diplomacia empática, una división dentro del núcleo diplomático del Consejo dedicada a formar especialistas en inteligencia emocional y respuesta al trauma entre especies. El programa sería pequeño al principio, experimental, con candidatos cuidadosamente seleccionados que demostraran aptitud natural para la empatía y la percepción emocional. El propio Vero se convirtió en uno de los recursos más valiosos del programa. Aceptó ser conferenciante invitado y hablar ante cuerpos diplomáticos de toda la galaxia sobre la importancia de la inteligencia emocional en las relaciones interespecies. Su perspectiva como un ser que había sido salvado no por la medicina ni la terapia tradicional, sino por la simple compasión humana, tenía un peso tremendo en las cámaras del Consejo. Comenzaba cada conferencia de la misma manera, su voz resonando en cualquier cámara que se hubiera preparado para él. «Soy un príncipe dragón de Draenheim», decía. «Mi especie ha recorrido las estrellas durante millones de años. Hemos presenciado el auge y la caída de innumerables civilizaciones. Poseemos un conocimiento que abarca la sabiduría de Yan, acumulada a lo largo de generaciones. Y, sin embargo, cuando me ahogaba en el dolor, no fue la sabiduría ancestral la que me salvó. Fue una joven humana sin habilidades especiales, sin poderes místicos, sin credenciales legendarias. Fue alguien que simplemente comprendía el dolor porque lo había experimentado en persona. Entonces compartía su historia sin reservas. La vulnerabilidad que mostraba un príncipe dragón al admitir su debilidad y desesperación ante audiencias a veces de cientos de personas era en sí misma una poderosa lección. Les enseñó que la fuerza no era la ausencia de dolor, sino el coraje de reconocerlo, de pedir ayuda, de aceptar la conexión cuando se ofrecía. Pero los cambios más profundos se producían en las interacciones diarias entre Sara y Boque. El ritual de la alimentación se había vuelto sagrado para ambos, un momento en el que el resto del universo se desvanecía y existían en un espacio de completa honestidad y confianza. Con el tiempo, a medida que Vero se fortalecía y sanaba, sus escamas recuperaban todo su brillo y sus movimientos perdían su apatía, Sara empezó a preguntarse si él aún necesitaba que ella lo alimentara personalmente. Un día, expresó este pensamiento en voz alta.
Estaban en la cámara de alimentación, como siempre, pero la atmósfera se sentía diferente, cargada de preguntas no formuladas. Físicamente, ahora estás sano, dijo Sara con cuidado, sosteniendo un trozo de carne, pero sin ofrecérselo todavía. Tu dolor ya no te paraliza. Los médicos dicen que la función de tus órganos es completamente normal. Has aprendido a llevar el recuerdo de Kale sin que te aplaste. Entonces, me pregunto, ¿de verdad todavía necesitas que haga esto o simplemente hemos caído en la costumbre? Ver consideró la pregunta con la seriedad que merecía. No respondió de inmediato, tomándose un tiempo para examinar sus propias motivaciones y necesidades. Físicamente, ahora podía alimentarme solo, admitió finalmente. Mi dolor, aunque sigue presente, ya no me impide realizar funciones básicas. He aprendido mecanismos de afrontamiento, he desarrollado resiliencia. Si desaparecieras mañana, no me moriría de hambre. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo esto?, insistió Sara, necesitando entender. Los ojos de Veroa se arremolinaban con emociones complejas, colores cambiando en patrones que Sara había aprendido a leer parcialmente porque lo decía con una voz inusualmente suave. Se ha convertido en algo más que supervivencia. Se ha convertido en conexión, comunión, una afirmación diaria de que no estoy solo. Cuando me alimentas, recuerdo que alguien elige cada día cuidar de mi bienestar. No porque le paguen por ello, no porque se lo ordenen, sino porque realmente le importa. Ese conocimiento, esa certeza de ser cuidada vale más que toda la medicina de la galaxia. Sara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, la comprensión la inundaba. Lo elijo porque eres mi amigo, dijo en voz baja. Porque cuando estoy contigo, siento que estoy honrando la memoria de Marcus de la mejor manera posible. Como si estuviera tomando el amor que me dio, las lecciones que me enseñó sobre lealtad y conexión y transmitiéndolas a alguien que las necesita. Hace que su muerte se sienta menos insignificante. Así es como el duelo se transforma en sanación, dijo Boque en voz baja. No olvidando, no siguiendo adelante como si la pérdida nunca hubiera sucedido, sino amando de nuevo. Tomando la capacidad de amar que desarrollamos a través de la relación que perdimos y dirigiéndola hacia nuevas conexiones. Marcus te enseñó a amar profundamente. Kale me enseñó a ver lo bueno en los demás. Y ahora podemos usar esas lecciones para construir algo nuevo que los honre a ambos. 2 años después de aquel primer día en la cámara de alimentación, un día que Sara recordaba a la vez como lejano e inmediato, el Consejo Galáctico celebró una ceremonia sin precedentes en su larga historia. Fue un reconocimiento formal sin precedentes del vínculo entre un humano y un príncipe dragón, entre dos seres que deberían haber permanecido como desconocidos, pero que, en cambio, se habían vuelto esenciales para la existencia del otro. Embajadores de cientos de mundos asistieron. Sus naves llenaron el espacio alrededor de la estación del Consejo hasta que pareció una convención de estrellas. Acudieron por curiosidad, queriendo ver con sus propios ojos a la pareja que se había vuelto legendaria en toda la galaxia. El humano y el dragón, la consejera de duelo y su paciente, los amigos que se habían salvado mutuamente. La ceremonia tuvo lugar en el gran salón. Sara estaba de pie junto a Veroque, vestida con atuendo diplomático formal, junto a Boque. El embajador Telen pronunció un discurso sobre el poder de la empatía, sobre cómo un joven científico sin habilidades especiales había logrado lo que ejércitos y expertos no pudieron. Habló con elocuencia sobre el nuevo paradigma que Sara y Vero representaban. Un futuro donde la comprensión importaba tanto como el poder, donde la inteligencia emocional se valoraba junto con la habilidad táctica. Pero cuando le tocó hablar a Sara, lo hizo con sencillez, fiel a su naturaleza. Subió al podio, su voz amplificada a través de sistemas que la llevarían a cada rincón de la sala y la difundirían a través de múltiples sistemas estelares. No salvé a Boque, dijo con voz clara y firme. Nos salvamos mutuamente. Eso es lo que hace la verdadera conexión. Nos recuerda que no estamos solos en nuestro dolor,
que otros han transitado por la misma oscuridad y han encontrado el camino de regreso a la luz. Todos en esta sala han experimentado una pérdida. Todos aquí saben lo que significa el duelo. Lo que Vero y yo descubrimos es que el duelo no es algo que se pueda arreglar ni curar. Es algo que se debe reconocer, honrar y, finalmente, transformar. Hizo una pausa, mirando a los representantes reunidos. Vine a esta estación como cenobióloga, con la intención de estudiar rocas y minerales. En cambio, aprendí que los descubrimientos más importantes no siempre tienen que ver con comprender el universo exterior. A veces se trata de comprender al ser que tienes frente a ti, de elegir ver su dolor y decirle que no estás solo. Esa es una decisión que todo ser en esta sala puede tomar, independientemente de su especie o estatus. La decisión de cuidar, de conectar, de estar presente para alguien más, incluso cuando es difícil. Ver habló a continuación, su voz resonando por la cámara como música, como un trueno, como la voz de las montañas. Los humanos tenemos un dicho, comenzó, y Sara reconoció la palabra que ella le había enseñado meses atrás, que el dolor es el precio que pagamos por el amor. He aprendido que esto es profundamente cierto. Pero también he aprendido que el amor no termina con la muerte. Se transforma. Encuentra nuevas expresiones. Continúa de maneras que no podemos predecir. Giró su enorme cabeza para mirar a Sara, con la mirada fija en ella con toda la calidez y gratitud que sentía. Mi hermana vive en cómo me cambió, en el valor que me enseñó, en el amor que ahora puedo dar a los demás. Vive en este vínculo con Sara porque fue la muerte de Kale lo que la trajo a mi vida. Y es el recuerdo de Kale lo que ambos llevamos consigo. Volvió su atención a la multitud reunida. Esta humana no es mi hermana renacida, dijo con claridad. Y Sara apreció su honestidad, su negativa a simplificar su relación en algo místico o predeterminado. Ella es su propio ser, con su propia luz, su propia fuerza, sus propios defectos y virtudes. Pero ella lleva consigo algo que Kale también llevaba consigo. El coraje de asumir el dolor ajeno y decir, no estás sola. La negativa a alejarse del sufrimiento simplemente porque nos incomoda. Ese coraje es la fuerza más poderosa del universo, más poderosa que cualquier arma, más transformadora que cualquier tecnología. La sala estalló en aplausos. Seres de 100 especies mostraron su aprecio en sus diversas culturas. Los centuranos alzaron los 4 brazos. Los riellanos parpadearon con sus 6 ojos en complejos patrones. Los humanos aplaudieron. Los dragones zumbaron, creando resonancias armónicas que hicieron vibrar las paredes. Pero Sara apenas los oyó. Miraba a Vero, viendo la salud que había regresado a sus escamas, el brillo en sus ojos, la paz que había reemplazado su angustia. Y sabía que, fuera cual fuese el extraño camino que la había traído a este momento, cualquier coincidencia cósmica o probabilidad cuántica que la hubiera colocado en esta estación en el momento preciso, no cambiaría ni un solo paso. Esa noche, tras el final de la ceremonia y la partida de los dignatarios, y el regreso de la estación a algo parecido a la normalidad, Sara y Vero regresaron a la cámara de alimentación. Se había convertido en su santuario, el lugar donde su vínculo se había forjado en el dolor y se había transformado en algo más fuerte. Las paredes aún mostraban las marcas de las garras de Veroa de sus días más oscuros. Cicatrices que ninguno de los dos quería borrar porque contaban la historia de donde habían estado y lo lejos que habían llegado. Sara preparó su comida como lo había hecho 1000 veces antes. Sus movimientos eran eficientes y prácticos, pero esta vez se sentían diferentes, cargados de un nuevo significado tras el reconocimiento público de su vínculo al ofrecerle el primer trozo. Vero hizo una pausa, con los ojos llenos de emoción. Tengo una pregunta, dijo. Una que me he hecho durante un tiempo, pero nunca he encontrado el momento adecuado para preguntar. Sara esperó, sujetando la carne con firmeza en la mano extendida. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Ver, y ella percibió vulnerabilidad en su voz. La vida que tuviste que dejar de lado para estar aquí conmigo,
la investigación que querías hacer, los descubrimientos que querías hacer, los lugares que querías explorar. ¿Alguna vez deseaste haber estado en otro lugar cuando el Dr. Hendrix se enfermó? Sara reflexionó sobre la pregunta seriamente, dándole la consideración que merecía. Había sacrificado ciertas cosas, eso era innegablemente cierto. Nunca sabría qué podría haber descubierto en esas muestras minerales, qué contribuciones podría haber hecho a la comprensión de la formación planetaria. Pero había aprendido mucho más, lecciones que ninguna investigación podría haberle enseñado. Solía pensar que el propósito de mi vida era descubrir cosas nuevas, dijo lentamente. Catalogar lo desconocido, expandir el conocimiento humano, ver mi nombre en revistas científicas y bases de datos. Para eso me entrenaron, con lo que soñaba en la academia. Pero he aprendido que a veces los mayores descubrimientos no son sobre el universo exterior, sino sobre las conexiones que establecemos con quienes nos rodean. He aprendido más sobre la conciencia, sobre la emoción, sobre lo que significa estar vivo y consciente gracias a ti, de lo que jamás podría haber aprendido analizando muestras de roca. Acercó la carne a la boca de Beroa, y él la tomó con delicadeza, como siempre, con la precisión que nunca dejaba de sorprenderla. Además, añadió con una sonrisa, he aprendido más sobre xenobiología gracias a ti, de lo que jamás podría haber aprendido analizando muestras de laboratorio estériles. Me has enseñado que comprender una especie significa comprender sus corazones, no solo su biología. El pecho de Beroa retumbó de risa, un sonido que se había vuelto precioso para Sara porque representaba su recuperación, su regreso a la alegría. Me alegro de ser más interesante que las rocas, dijo. Definitivamente eres más hablador, respondió Sara. Aunque las rocas no critican mi cocina. Se acomodaron al ritmo cómodo de la comida, charlando y compartiendo historias como siempre. La conversación fluyó con naturalidad, tocando temas tanto profundos como mundanos. Sara le contó a Boque sobre una carta que había recibido de su madre, preguntándole cuándo volvería a visitar la Tierra, expresando su preocupación porque Sara se sacrificara demasiado por los demás, como siempre lo hacía. Ver compartió sus planes para un jardín conmemorativo que quería crear en honor a Kale, un lugar de belleza y reflexión donde quienes sufrieran una pérdida pudieran encontrar paz. Al terminar la comida, Vero hizo un anuncio. Cuando regrese a Draenam para asumir plenamente mis deberes como príncipe, quiero que vengas conmigo. No como cuidador ni adiestrador, sino como algo más. Sara lo miró sorprendida. ¿Cómo qué? ¿Un diplomático? Como mi hermana, dijo Boque. Y la palabra tenía un profundo significado en la cultura de los dragones. No por sangre, ni por biología, sino por elección. Los dragones no tienen una tradición formal de adopción, al menos no entre especies. Pero quizás sea hora de que la creemos. Has demostrado que la familia no se define por la especie ni el origen, sino por los lazos que elegimos honrar y mantener. Sara sintió que la emoción le llenaba el pecho y le oprimía la garganta. Me sentiría honrada, dijo en voz baja, y lo decía con toda la intensidad de su ser. La elección no es para tomarla a la ligera, advirtió Vero, con un tono serio. Ser hermana de un príncipe dragón conlleva responsabilidades. Se espera que participes en nuestras ceremonias, que aprendas nuestras costumbres, que me representes en asuntos de Estado. El Consejo de Ancianos deberá aprobar la adopción, y algunos de ellos son bastante tradicionales. Te enfrentarás al escrutinio, al escepticismo, quizás incluso a la hostilidad de quienes creen que los dragones no deberían formar tales lazos con otras especies. Sara lo miró a los ojos sin pestañear, con una determinación clara en su expresión. Llevo 2 años desayunando con un dragón, dijo. He aprendido tu idioma, tus costumbres, tu filosofía. Te he acompañado en el dolor, la alegría y todo lo demás. Creo que puedo lidiar con algunos ancianos críticos y algunas complicaciones políticas. Los ojos de Beroa se llenaron de calidez y diversión, y sus colores cambiaron a patrones que Sarin ahora reconocía como afecto y orgullo. Sí, dijo en voz baja.
Creo que puedes. Se quedaron sentados en un cómodo silencio un rato. La cámara de alimentación ya no se sentía fría ni vasta, sino íntima y segura. Un capullo contra el universo. Sara pensó en el extraño viaje que la había traído hasta allí. La pérdida de Marcus que la había preparado para comprender el dolor de Veroa. El coraje que había encontrado en su momento más oscuro para acercarse a pesar de su miedo al rechazo o al fracaso. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sara finalmente, rompiendo el cómodo silencio. Boque inclinó la cabeza en el gesto que usan los dragones para indicar escucha y apertura. «Ese primer día que te toqué, ¿por qué no me atacaste?», preguntó Sara. «Todos esperaban que lo hicieras. Habías herido gravemente a Kesix cuando se acercó. El consejo tenía protocolos establecidos para mi extracción de emergencia. ¿Qué me hacía diferente?». Boque guardó silencio un largo rato, su enorme pecho subiendo y bajando con respiraciones que sonaban como viento distante. Porque finalmente dijo: «Sentí tu dolor incluso antes de que entraras en la cámara». Los dragones son muy sensibles a la resonancia emocional, a las señales psíquicas que los seres dejan en el espacio que los rodea. Tu dolor me vino a la mente como un eco, como una armonía. Podía sentir que entendías la pérdida no como un concepto abstracto, sino como una realidad vivida, algo que te había moldeado fundamentalmente, continuó, con la voz cada vez más suave. Y en ese momento, ahogado en mi propio dolor, quise desesperadamente comprender cómo lo soportaba sin dejar que te destruyera. Podía verlo en tu señal emocional. Este dolor, que igualaba al mío en intensidad, pero que de alguna manera no te impedía funcionar, seguir adelante, elegir conectar con los demás. Quería saber tu secreto y esa curiosidad me dio una razón para seguir viviendo lo suficiente como para descubrirlo. Y ahora Sara preguntó: ¿lo has resuelto? La de Vero la aprendí con la comprensión, una difícil a través de la experiencia. Ahora sé la respuesta. Uno soporta el dolor compartiéndolo, transformándolo en compasión por los demás, negándose a dejar que te haga más pequeño, más duro o más aislado del mundo. Tomaste tu dolor y lo usaste como un puente para comprender a los demás en lugar de como un muro para protegerte. Ese es el secreto, y es a la vez simple y profundamente difícil. Sara extendió la mano y la colocó sobre su hocico una vez más, sintiendo el calor familiar que ya no quemaba. «Vamos a estar bien», dijo, y las palabras tenían el peso de una promesa. Los dos. «Sí», asintió Vero, con la voz llena de seguridad. «Lo estaremos». 6 meses después, Sara estaba en la cubierta de observación de un crucero diplomático, con las manos presionadas contra la ventana transparente mientras veía aparecer Draenheim. El planeta era tan impresionante que le dolía el pecho de asombro. Estaba cubierto de formaciones cristalinas que captaban la luz de sus soles gemelos y la dispersaban en 1.000.000 de colores. Las montañas se alzaban imposiblemente altas. Sus picos estaban envueltos en nubes que brillaban con bioluminiscencia. Vero estaba de pie junto a ella. O mejor dicho, ocupaba la mayor parte de la plataforma de observación con su enorme figura. Sus alas se plegaron con cuidado para no dañar el equipo. «Este fue mi hogar», dijo, y su voz transmitía notas de alegría y tristeza. La compleja emoción de regresar a un lugar lleno de recuerdos, hermosos y dolorosos a la vez. El lugar donde Kale y yo crecimos, donde aprendimos a volar juntas, donde soñamos con el futuro que construiríamos. «Es hermoso», dijo Sara, y la insuficiencia de la palabra la frustró. ¿Cómo podía describir algo tan extraño, y sin embargo, tan conmovedor? Mientras el crucero descendía por la atmósfera, Sara pudo ver otros dragones surcando el cielo, con sus escamas brillando a la luz del sol. Algunos eran más grandes que Boque, seres ancestrales que habían vivido durante miles de años, con escamas desvanecidas en sutiles tonos pastel o profundos tonos medianoche. Otros eran más pequeños, más jóvenes, sus movimientos aún mostraban la torpe gracia de la juventud, con alas que no armonizaban del todo con sus cuerpos en crecimiento.
El crucero aterrizó en un valle lleno de estructuras que parecían crecer naturalmente de la propia piedra. Una arquitectura orgánica que se integraba a la perfección con el paisaje. Los edificios estaban formados por el mismo cristal cantor que las montañas. Una delegación de dragones los esperaba para recibirlos. Sus expresiones eran indescifrables para los ojos humanos de Sara, su lenguaje corporal, ajeno a ella. Pero Beroque le tradujo en susurros, explicando los sutiles significados de la posición de las alas y la coloración de las escamas. La dragona más anciana de la delegación se llamaba Neta, y era enorme incluso para los estándares de los dragones, más grande incluso que Beroque. Sus escamas se habían desvanecido al color de la plata vieja, con toques dorados en los bordes, y sus ojos albergaban milenios de sabiduría, tristeza y experiencia acumulada. Se acercó lentamente, con movimientos deliberados y cargados de significado. Así que esta es la humana que devolvió la vida a nuestro príncipe, dijo Netherus, con una voz profunda, resonante e increíblemente antigua, como el viento entre los cañones. Sara hizo una profunda reverencia, un gesto de respeto que el embajador Telen le había enseñado durante su preparación para esta visita. Es un honor conocerla, anciana, dijo, usando el trato formal que Boque le había enseñado. Los ojos de Netra brillaron de diversión. El equivalente dragoniano a una sonrisa. Cortés, observó, y valiente al presentarse ante el consejo de ancianos sin miedo. Barroco, has elegido bien. Durante los días siguientes, Sara aprendió las costumbres de los dragones, su historia, y descubrió que valoraban la memoria por encima de todo. Participó en el servicio conmemorativo de Kale, una ceremonia de 3 días donde cientos de dragones compartieron sus recuerdos de la sabia y compasiva princesa. Sara escuchó historias sobre la valentía de Kale, sobre cómo una vez negoció la paz entre 2 facciones en guerra al comprender el malentendido cultural que se encontraba en el corazón de su conflicto. Descubrió la sabiduría de Kale, cómo podía ver patrones en el caos y encontrar soluciones que satisfacían a todas las partes. Descubrió su profunda compasión por todos los seres. Su creencia de que cada conciencia del universo merecía respeto y comprensión, independientemente de su forma u origen. Y Sara comprendió, por fin y por completo, porque Boque había visto en ella un eco de su hermana. No porque fuera Kale renacida mediante algún proceso místico, sino porque ambas habían elegido liderar con bondad en un universo que a menudo recompensaba la crueldad. Construir puentes en una galaxia que parecía diseñada para crear divisiones, ver lo mejor de los demás incluso cuando les mostraban lo peor. Durante la ceremonia, se le pidió a Sara que hablara, un tremendo honor para alguien que no era un dragón. No había preparado palabras formales, pues sentía que cualquier frase preconcebida sonaría falsa en ese momento de cruda honestidad. Así que simplemente dijo la verdad, hablando desde el corazón. Nunca conocí a Kale, comenzó, y su voz se oyó entre los dragones reunidos. Pero la conozco por lo que dejó atrás. A través de su hermano, que ama con una profundidad que trasciende las especies, quien me enseñó que la familia es una elección y no un accidente de nacimiento. A través de los valores que le enseñó sobre la compasión y la comprensión, y la importancia de ver verdaderamente a los demás en lugar de simplemente observarlos. A través de los cambios que hizo en este mundo y en el más allá, los puentes que construyó, la paz que creó. Sara hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Su vida terminó demasiado pronto, tomada por el azar y la indiferencia cósmica. Pero su impacto continúa, extendiéndose a través del tiempo y el espacio. De esa manera, ella no se ha ido. Se ha transformado, existiendo ahora en acciones y decisiones, en el amor dado y recibido, en las lecciones transmitidas. Cada vez que Boque elige la compasión sobre la crueldad, Kale está allí. Cada vez que construye un puente en lugar de un muro, ella está presente. Y cada vez que elijo acercarme a alguien que sufre, ofrecer conexión en lugar de aislamiento, Kale también vive a través de mí. Los dragones tararean su aprobación,
un sonido que resonó por el valle como música hecha por las propias montañas. Armonías que se acumulaban y se superponían hasta que Sara las sintió en su pecho, en sus huesos, en sus propias células. Netra se acercó a ella después e hizo algo que dejó atónitos a todos los dragones presentes. Rozó la frente de Sara con su enorme hocico, un gesto con un profundo significado en la cultura dragona, reservado para los más altos honores y el más profundo respeto. Ahora eres de clan, dijo Netus, con su antigua voz llena de emoción. No por nacimiento, sino por espíritu, no por sangre, sino por elección. Bienvenida a casa, hermanita. Sara sintió lágrimas de alegría correr por su rostro. Había llegado a este mundo como una extraña, una forastera, una humana entre dragones. Pero dejaba esta ceremonia como familia, aceptada y honrada de maneras que trascendían las especies y la tradición. La ceremonia de adopción tuvo lugar una semana después, tras la superación de varias pruebas y entrevistas con el Consejo de Ancianos por parte de Sara. Ocurrió bajo la luz de ambas lunas durante lo que los dragones consideraban el momento más sagrado, cuando los satélites gemelos se alinearon y su luz se combinó para iluminar el valle de plata y oro. Era un ritual antiguo, uno que nunca antes se había realizado para alguien que no fuera un dragón. Y todos los dragones del planeta dejaron de hacer lo que estaban haciendo para presenciarlo a través de un enlace telepático o presencia física. Sara estaba de pie en un círculo de fuego, llamas que estaban controladas mágicamente para calentar pero no quemar. El calor era intenso pero tolerable y Sara comprendió que el fuego representaba la transformación, la quema de viejas identidades para forjar nuevos deseos. Vero estaba de pie frente a ella, sus escamas brillando a la luz del fuego, su presencia a la vez magnífica y de alguna manera vulnerable. En ese momento, la ceremonia requería que ambos pronunciaran votos, promesas que los unirían como hermanos ante los ojos de la ley y la tradición del dragón, compromisos que tenían peso legal y social en toda la comunidad galáctica. Boque fue el primero, su voz formal pero llena de emoción que hizo que las palabras resonaran con verdad. Yo, Vero, hijo de Bere y Selene, príncipe de Draenheim, último de la línea real directa, heredero del trono de llama y cristal, reclamo a Sara Morgan de la Tierra, hija de Yennefer y Robert Morgan, como mi hermana por elección y espíritu. Juro protegerla como protegería mis propias escamas, honrar sus decisiones como honro las mías, estar a su lado en la alegría y la tristeza, en la paz y el conflicto, en el triunfo y el fracaso. Prometo desafiarla cuando lo necesite, apoyarla cuando lo necesite, decirle la verdad incluso cuando la verdad sea difícil. Este vínculo se forja voluntariamente, con alegría, eternamente hasta que las estrellas se enfríen y el universo termine. Sara habló a continuación, con voz firme a pesar de su nerviosismo, a pesar de la magnitud de lo que se comprometía. Había memorizado las palabras, practicado su pronunciación hasta que Vero estuvo satisfecha. Pero ahora las pronunciaba con el corazón en lugar de la memoria. Yo, Sara Morgan, hija de la Tierra, estudiante de las estrellas, guardiana de los recuerdos, acepto a Veroque de Draenheim como mi hermana por elección y espíritu. Prometo estar con él, apoyarlo, desafiarlo cuando lo necesite y consolarlo cuando lo necesite. Prometo honrar su verdad y decir la mía. Ser honesto incluso cuando la honestidad sea difícil. Ser leal incluso cuando la lealtad se ponga a prueba. Prometo nunca abandonarlo, enfrentar la oscuridad solo, nunca dejar que olvide su valor, nunca dejar de creer en su capacidad de crecimiento y cambio. Este vínculo se forjó voluntariamente, con alegría, eternamente mientras tenga aliento y más allá. El fuego brilló intensamente, extendiéndose hacia las lunas como si intentara conectar la tierra con el cielo, luego volvió a su ardor constante. La ceremonia estaba completa. Sara ya no era solo una científica humana. Estaba unida por un príncipe dragón, miembro de una de las familias más antiguas y respetadas de la galaxia, unida por votos que tenían peso en 1000 mundos. Pero el momento más profundo llegó más tarde esa noche cuando las ceremonias terminaron y los invitados se habían ido y el planeta había vuelto a sus ritmos normales. Sara y Boque se sentaron juntos en un acantilado con vistas al valle, observando las nubes bioluminiscentes pasar como pinturas vivientes en el cielo.
¿Recuerdas lo que me dijiste aquel primer día?, preguntó Verouk en voz baja. Cuando me convenciste de comer, de elegir la vida sobre la muerte. Sara recordó los años, todas las conversaciones y momentos compartidos. Dije muchas cosas. ¿A qué palabras te refieres? Dijiste que las personas que amamos nunca nos abandonan del todo. Vero le recordó que perduran en lo que nos enseñaron, en cómo nos cambiaron, en el amor que nos dieron y que conservamos. He pensado en esas palabras a menudo, dándoles 1000 vueltas. Y creo que tenías razón, pero no de la forma en que las entendí al principio. ¿Cómo?, preguntó Sara, girándose para mirarlo, viendo su perfil recortado contra el cielo brillante. Pensé que te referías a que Kale vivía en mis recuerdos, explicó Vero con voz pensativa. Y es cierto. Conservo el recuerdo perfecto de cada momento que compartimos. Pero ella también vive en acción, en decisiones, en los cambios que hizo en el mundo y que siguen resonando. Vive en cada decisión que tomo por lo que me enseñó. En los jardines que plantaré en su honor, en la forma en que trato a los demás con compasión porque ella me mostró el valor de la bondad. Giró su enorme cabeza para mirar a Sara. Su yo me encuentro con la de ella con intensidad. Y sobre todo, ella vive en este vínculo entre nosotros porque fue su muerte la que te trajo a mi vida. Y es su recuerdo lo que ambos llevamos adelante. No eres su reemplazo ni su reencarnación. Eres algo nuevo, algo que solo pudo existir porque ella existió primero. Eres el futuro que ella hizo posible. Sara se apoyó en el costado de Veroa, sintiendo la calidez de sus escamas, el ritmo constante de su respiración que se había vuelto tan familiar como la suya. Está orgullosa de ti, dijo Sara en voz baja con absoluta certeza. Donde quiera que esté, en lo que se convierta la conciencia después de la muerte, estoy segura. Está orgullosa del ser en el que te has convertido. Orgullosa de cómo transformaste tu dolor en algo hermoso. Creo que ella también estaría orgullosa de ti. Vero dijo, por tener el coraje de acercarte a un dragón afligido cuando todos los demás se habían rendido. Por elegir la conexión en lugar del miedo. Por negarte a dejar que mi dolor te hiciera refugiarte en un lugar seguro. Por mostrarme que la sanación es posible. Que la vida se puede reconstruir incluso después de una pérdida devastadora. Se quedaron sentados en silencio un largo rato. Hermanos por elección, no por sangre. Viendo surgir las estrellas al ponerse el sol y alzarse las lunas. Sara pensó en el viaje que la había traído hasta este momento, todo el dolor, la pérdida y la alegría inesperada. Pensó en Marcus, en cómo su muerte le había dado la capacidad de comprender el dolor de Veroa. Pensó en Kale, la princesa dragón a la que nunca conoció, pero cuyo impacto había marcado profundamente sus vidas. Y pensó en el futuro, en el trabajo que ella y Vero harían juntas, enseñando a otros sobre el poder de la empatía y la conexión, sobre los jardines que plantarían y las historias que compartirían, sobre la familia en la que habían elegido convertirse para forjar algo nuevo y hermoso. ¿Sabes?, dijo Sara finalmente rompiendo el silencio contemplativo. Vine a esa estación pensando que mi trabajo era estudiar la vida extraterrestre, comprenderla a distancia, catalogar, analizar y publicar los hallazgos. Nunca imaginé que me convertiría en parte de una familia extraterrestre, que estaría aquí como hermana de un príncipe dragón, unida por votos y amor. El pecho de Vera retumbó con una risa silenciosa, un sonido que todavía llenaba de alegría a Sara porque representaba su curación. Y nunca imaginé que un humano se convertiría en el ser más importante de mi vida. Que alguien de una especie que apenas he comprendido me enseñaría las lecciones más valiosas sobre el duelo, la curación y la naturaleza de la familia. El universo tiene sentido del humor, al parecer. Uno terrible, asintió Sara, sonriendo. Debe ser de donde sacas el tuyo. Se sentaron juntas mientras la noche se profundizaba. Dos seres de mundos diferentes que encontraron en el otro algo más valioso que todos los tesoros de la galaxia. Encontraron comprensión, aceptación y amor que trascendieron especies y circunstancias. Demostraron que las conexiones más profundas no están predeterminadas por el destino, sino creadas por elección, no forzadas por la biología, sino forjadas por el compromiso. El príncipe dragón solo comió de su mano.
no porque fuera su hermana muerta renacida mediante fuerzas místicas, sino porque eligió ver su dolor y afrontarlo con su propia y dura sabiduría sobre el duelo y la sanación. Le mostró que la pérdida no tiene por qué ser el final, que el amor puede transformarse, pero nunca destruirse, que la familia no se define por la sangre ni la especie, sino por la decisión de cuidarse mutuamente en la oscuridad y la luz. Y al salvarlo, se salvó a sí misma, encontrando propósito y pertenencia en el lugar más inesperado, descubriendo que a veces los viajes más importantes no son a estrellas lejanas, sino al corazón de otro ser. Años después, cuando Sara era una anciana con canas y arrugas alrededor de los ojos, Ibero se había convertido en una figura legendaria en toda la galaxia, venerado por su sabiduría y compasión, aún conservaban su ritual. Cada día, en cualquier rincón del universo al que los llevara su trabajo, ya fuera en Draeneam, la Tierra o estaciones distantes, ella preparaba una comida y él comía solo de su mano. Ya no se trataba de sobrevivir, ni de la pena, ni siquiera de sanar. Se trataba de honrar el vínculo que habían forjado, de elegirse mutuamente cada día, de mantener la conexión que los había salvado a ambos. Y cuando los visitantes preguntaban por la extraña tradición de la anciana humana que aún alimentaba a un príncipe dragón, Vero les contaba la verdad. Ella me enseñó que la mayor fuerza no reside en el poder físico ni en la brillantez intelectual. Él decía con la voz cargada de la experiencia vivida. Es el coraje de ser vulnerable, de reconocer el dolor, de tender la mano a través de la oscuridad y decir, no estás solo. Ese es el don que me dio la humanidad. Por eso lo honro cada día, por eso seguiré honrándolo mientras viva, añadía Sara. Con una sonrisa que reflejaba la sabiduría de la edad, me enseñó que la familia no se limita a la biología, que la comprensión trasciende las especies y que, a veces, lo más importante que podemos hacer es simplemente apoyarnos mutuamente de forma constante, con el corazón abierto y las manos dispuestas. Nos salvamos mutuamente, no con grandes gestos ni actos heroicos, sino con la simple decisión de cuidar, repetida a diario. Juntos, habían demostrado que los vínculos entre los seres no están determinados por la similitud, sino por la elección, no por la conveniencia, sino por el compromiso. Habían demostrado a la galaxia que la sanación no proviene de olvidar el pasado, sino de honrarlo, mientras se construye un futuro que incluye espacio para un nuevo amor, una nueva conexión, una nueva alegría. Habían demostrado que la empatía podía superar cualquier división, que la compasión podía sanar cualquier herida, que el amor podía adoptar formas jamás imaginadas por la tradición. El príncipe dragón y su hermana humana se convirtieron en símbolos de esperanza en 1000 mundos, prueba viviente de que el dolor se puede transformar, que el aislamiento se puede superar y que la elección de cuidar a otro ser, independientemente de la especie o las circunstancias, es la fuerza más poderosa del universo. Pero la verdad fundamental seguía siendo la misma. Una joven sin habilidades especiales, sin un destino profetizado, sin poderes legendarios, había salvado a un dragón moribundo, no mediante magia ni tecnología, sino mediante la simple compasión humana, mediante la disposición a reconocer su dolor y compartir el suyo. Y al hacerlo, había encontrado su propia salvación, su propia familia, su propio lugar en el vasto y complejo universo. Era una historia sobre la pérdida y el amor, sobre el duelo y la sanación, sobre las conexiones inesperadas que cambian nuestras vidas para siempre. Era una historia que recordaba a todos los que la escuchaban que a veces las cosas más extraordinarias ocurren no por grandes destinos ni antiguas profecías, sino porque una persona decide acercarse a otra en su momento más oscuro y decirle simple y sinceramente: entiendo tu dolor porque yo también lo he conocido y no estás solo en esta oscuridad. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale like y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí les dejo otro video que seguro les gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.